Amigos, ¿cómo están? Hoy en Haber Resiliencia tenemos con nosotros al profesor Fernando Tacán. Él es biólogo egresado de la Universidad Agraria La Molina con estudios de maestría en ecología y gestión ambiental. El año 2006 comenzó sus estudios en energética y metafísica china bajo la guía del Sensei Kosono en el Instituto de Cultura y Metafísica Oriental ICMO. Desde el año 2009 se desempeña como consultor metafísico en las artes del I Ching, los cuatro pilares del destino, la evaluación y selección de fechas, el Feng Shui, entre otras artes. El profesor Takano inició sus actividades como docente en el ICMO desde el 2012 hasta la actualidad. Quien les habla, Analita Yedo, y hoy les vamos a presentar el tema Feng Shui en el año de la serpiente roja de madera, a cargo de nuestro especialista invitado. Bienvenido, profesor Takano, un gusto tenerlo. Muchas gracias, Analí. Es un gusto estar en este programa. Ya he visto entrevistas pasadas y me ha encantado el estilo de su programa. Muy agradecido por la invitación. Qué gusto. Eh, Profesor Takano, de verdad es interesante este perfil que usted tiene como docente, como difusor de este tema, porque usted también es científico en biología y también tiene esta formación metafísica. Entonces, a lo largo de la reunión ya nos irá contando para no adelantarnos. ¿Sí? Sí, Eh, bien. a ver, empezamos por el tema tal cual, el Feng Shui, que es un clásico de la sabiduría oriental, ¿no? Siempre ha despertado gran interés en las personas, antes en los medios de comunicación, hoy en día además en las redes, ¿no? Y la gente siempre quiere saber cómo mejorar sus entornos, cómo convivir y cómo conocer optimizar el flujo de energía para el bienestar, ¿no? Sin embargo, a veces se puede caer en un exceso de estas recetas, de estas fórmulas, en el uso de los colores de los ambientes, los espejos, ¿no? Ya nos contará. La orientación de los muebles en el espacio, ¿no? Los adornos, a veces excesivos o quizá ausentes, las plantas, las mascotas que hoy en día son tan cotizadas, ¿no? Por favor, a ver, si nos clarifica, porque el Feng Shui trae una filosofía de vida que podemos tomar de esta en favor de la salud integral y del bienestar y de la calidad de vida. Por favor, cuéntenos. ¿Cómo no? Muchas gracias, que es una pregunta muy interesante y definitivamente un arte tan importante como el Feng Shui tiene una filosofía detrás y esto es sumamente necesario de entender para entender el arte correctamente. El Feng Shui es un arte chino que muy pocos saben esto quizá, pero está basado en el I Ching. Ahora, el I Ching es el clásico de los cambios, es un arte y una ciencia. Nuestro sensei le llama la protociencia, es la ciencia más primitiva de la China, que se inició por lo menos hace 5.000 años o más. Entonces, el Feng Shui deriva de I Ching, es una aplicación del I Ching. Entonces, para hablar de los principios del Feng Shui, nos tenemos que remitir de todas maneras al I Ching y a otra metodología que se llama las cinco fases energéticas. Primero voy a explicar un poquito los principios del I Ching que luego dan paso a las aplicaciones. La mayoría de gente que conoce el I Ching, lo conoce en su aplicación mántica, es decir, en su aplicación adivinatoria, como un oráculo. Y es algo que yo tengo una anécdota interesante. Yo, antes de cuando no sabía nada sobre la metafísica china, tenía unos 12 años y tenía un amigo que me había hablado de I Ching, un amigo en el colegio.
y me mostró un libro, ¿no? Sobre el I Ching. Yo no tenía la menor idea de qué era, pero me dijo, con esto puedes adivinar. Entonces, como uno a veces tiene ciertas curiosidades, lo leí, pero muy superficialmente, y veía que había que lanzar unas monedas, etcétera, ¿no? Bueno, un método más moderno. En fin, entonces había escuchado sobre el I Ching, así como muchas personas lo conocen en su faceta adivinatoria o mántica. Sin embargo, el I Ching, lo que yo descubrí ya estudiando con el sensei, el curso a profundidad, varios meses estudiando el I Ching con el sensei, él nos enseñó que el I Ching tiene en realidad 6 aplicaciones, no solamente la aplicación mántica, que digamos es la primera etapa del I Ching. Y una de esas aplicaciones es justamente artes como el Feng Shui. Entonces el I Ching es una ciencia tan completa que tiene una fase, digamos, de diagnosis, puede diagnosticar ciertos problemas, pero también da la cura, no solamente diagnostica, sino da la cura. Entonces, una de esas curas, uno de esos métodos, no es el único, es perdón, el Feng Shui. Entonces, esto para que quede claro, entonces el Feng Shui tradicional está basado en el I Ching. Si es que existiera una escuela que no se basara en el I Ching, entonces no se puede llamar tradicional. Esto es así, no hay medias tintas. O es tradicional o no es. Y si es tradicional, tiene que estar basado en el I Ching. Bien, es como decir, si yo estoy hablando de cálculo, entonces yo necesito saber aritmética. Si no sé aritmética, no puedo hacer cálculo. Entonces, alguien que sabe cálculo no puede decir que no sabe aritmética. Es algo parecido. Bien, entonces, ¿qué nos dice el I Ching? Primeramente, el nombre. El I Ching es el clásico de los cambios. Entonces, desde ya 5.000 años atrás, los chinos hablaban del cambio. Ahora, algunos piensan bueno, esto es, obviamente, todo cambia y como decían los griegos, ¿no? La única constante es el cambio. Sin embargo, los chinos lo dijeron antes. Y de hecho, en Asia, antiguamente, no se, bueno, no se tenía, perdón, en Europa no se tenía tanta conciencia de esto. Primero fue en Asia, ¿no? Hablando sobre los cambios. O sea, uno sabe que las cosas cambian, pero a veces uno no es consciente de que realmente no hay nada que perdure para siempre, ¿no? Bien, entonces esto es muy importante, los cambios. Ahora, en el I Ching se dice que una situación no va a durar para siempre, una situación va a fluctuar. ¿Y cómo aplicamos esto en el Feng Shui? Justamente porque nosotros queremos fluctuar una mala energía en una buena energía. Entonces es lo que queremos hacer. La energía buena también puede fluctuar a su complemento negativo. Entonces lo que queremos hacer es ver la forma de cómo fluctuarla, ¿no? Entonces ahí estamos hablando del cambio. Ahora, este cambio, generar este cambio, no se puede hacer de cualquier manera. Generar un cambio que va a traer bienestar a uno no puede hacerse trayéndole malestar a otra persona. Entonces, en el I Ching siempre se habla de la virtud. Siempre la virtud está encima de todo. La virtud, el altruismo, la solidaridad. Esto es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque si uno practica el Feng Shui sin saber estos principios, uno podría hacer Feng Shui y no tener en cuenta la naturaleza, no tener en cuenta a los vecinos, no tener en cuenta a los transeúntes que pasan fuera de la casa y todo ello, ¿verdad? Es decir, quiero estar bien, pero no importa cómo, con tal de estar bien. Esto no existe en la filosofía tradicional del Feng Shui. Entonces, siempre es un arte, tiene que ser un arte virtuoso y que genere buen karma. Esa es la idea detrás del Feng Shui. Ahora bien,
habíamos hablado del I Ching y de las 5 fases energéticas. Entonces, esto que he dicho del I Ching es algo bien, muy sucinto, pero nos ayuda un poco a entender. Ah, perdón, para cerrar la idea con el I Ching, también quisiera puntualizar que este cambio generalmente tiende hacia el camino medio. Es decir, si algo está en exceso, hay que disminuirlo. Y si algo está en deficiencia, hay que aumentarlo. Entonces, casi siempre se tiende a un equilibrio, a un camino medio, pero de manera virtuosa. Ahora bien, pasando entonces a las 5 fases energéticas, que es la otra gran influencia del I Ching, del Feng Shui. Este es un arte chino también. Es posterior al I Ching. Sin embargo, las 5 fases energéticas está basado también en el I Ching. Todas las artes clásicas tradicionales de la China, todas las artes metafísicas serias están basadas en el I Ching, sin excepción. Entonces, las 5 fases energéticas describen algo que los chinos llamaron chi, los japoneses llaman ki. Nosotros podríamos traducirlo como energía modeladora. Puede tener muchísimas traducciones, sin embargo, vamos a usar eh, para fines didácticos energía modeladora. Y esta energía modeladora no solo nos da vitalidad a nosotros, sino también a los ambientes. El ambiente también tiene su chi. Y eso es justamente lo que uno siente cuando uno ingresa a un ambiente. A veces uno no es muy sensible. Hay personas que son más sensibles y otras que no. Otras que no son tan sensibles, pero con el tiempo se vuelven sensibles, ¿no? Y también pasa al revés. Hay personas que son muy sensibles y luego pierden esa sensibilidad. Pero lo que uno siente también es el chi que está en el lugar, en un entorno. Entonces, ese chi pasa por 5 fases. En realidad es el mismo chi, es como decir, es el mismo actor, pero que tiene 5 papeles Ya. diferentes. La primera fase es la fase de inicio, la madera, es inicio, crecimiento. La segunda fase es el fuego, que es el crecimiento y la expansión total. La tercera fase es la tierra, que es cuando la energía ya llegó a su culmine, a su punto culmine, entonces se estabiliza. Luego viene la energía, la fase del metal, que es cuando la energía se estabilizó y luego todo lo que sube tiene que bajar. Entonces empieza a decrecer, a contraerse. Esa es la energía del metal. Y finalmente, la energía del agua. Todo lo que decrece tiene que llegar hasta un punto mínimo Claro. en el cual reposa. Esa es la energía del agua. Y esto, luego el agua va a generar a la madera y así continúa el ciclo, ¿no? Entonces, básicamente el Feng Shui está basado en estas 2 artes. Y para terminar esta primera pregunta, quisiera puntualizar algo más. En el I Ching también se habla de una gran tríada, que es el cielo, la tierra y el ser humano. Y esto, por supuesto, está también plasmado en el Feng Shui. Entonces, el Feng Shui no solamente se ven las energías del cielo, sino también las de la tierra y las del ser humano. El cielo es una metáfora para hablar del tiempo, por ejemplo. La tierra es una metáfora para hablar del espacio, el lugar. Y el ser humano somos nosotros que estamos lidiando entre el cielo y la tierra. Somos los mediadores entre el cielo y la tierra, ¿no? Entonces, esto sería algo muy básico, muy sucinto para describir un poco la filosofía detrás del Feng Shui. Mm. Y ha mencionado usted algo bien importante, ¿no? Se puede tener todo ese conocimiento, pero hay que saber comprender la naturaleza, porque la aplicación como para quién va a ser aplicado estas artes de Feng Shui, por ejemplo, ¿no? O sea, tengo que adaptarlo a cada persona, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza de cada familia, cada entorno, saber adaptar, saber hacer una buena lectura, ¿no? De la naturaleza de las personas, de los ambientes y los objetivos, ¿no? Entonces ahí creo que está más la pericia, ¿no?
Sí, Eso efectivamente, esta es una parte, ahí el arte se va sí, complicando pero para bien, porque claro. cuando se complica se vuelve más exacto. Ujú. El Feng Shui también, y esto nos lo enseñó el Sensei, también requiere un arte. O sea, no se puede aprender algo básico del Feng Shui sin este arte, pero es mucho mejor, es mucho más completo cuando se tiene. Este arte se llama cuatro pilares. El Oye, arte de los cuatro pilares, para variar, también está influenciado por el I Ching, por supuesto, y las cinco fases energéticas. Y a través del arte llamado cuatro pilares, los chinos pueden calcular bueno, descubrieron cómo calcular una carta natal energética. Entonces, la carta natal energética, justamente lo que usted mencionaba, es la manera de personalizar las energías. claro. Entonces, este es un function mucho más complicado, pero que también se hace en un estadio más avanzado. Entonces, uno, por ejemplo, uno de los elementos más importantes de la casa, si no es el más importante, es la puerta principal, Ujú, ¿sí? La puerta principal. Entonces, esa puerta principal que tiene una casa, para una persona puede tener un efecto de acuerdo a su carta natal, ujú, pero para otra persona puede tener otro efecto diferente. A ujú, una persona la puede fortalecer y a otra persona la puede debilitar. ujú, Entonces, es algo complejo, sí, pero sucede. Efectivamente, el arte completo es hacerlo ujú, con la energía de la persona, ¿no? Entonces, se puede personalizar. Sin embargo, también en un plano general hay algo que se llama las curas anuales, que justamente esto se enseña en el curso básico del Feng Shui. Las curas anuales es un método para manejar energías de manera general y que puedan ayudar a todas las personas que viven en un lugar o que trabajan en un lugar, ¿no? ujú, Entonces, sí, la respuesta es sí, se puede hacer general y también se puede hacer mucho más personalizado. ujú. Sí, ya ese es el nivel de pericia, ¿no? De los estudiantes, de la gente que se forma en esta disciplina. Eh, Ahora, usted, profesor, es profesional en las ciencias, en biología, ¿no? Un Sí. egresado en biología y conocedor de la gestión medioambiental, ¿no? Entonces, ya para este tiempo, todo este progreso científico, tecnológico, ¿no? Va dando respuestas, ¿no? Para hacer frente a esta crisis medioambiental que nos agobia, ¿no? A ver si por favor nos comparte, ¿no? Sobre cómo el conocimiento metafísico oriental, ¿no? ¿Qué comprensiones nos aporta, ¿no? Que usted nos podría comentar hoy. Debe haber sido bien interesante usted poder hacer una integración ya en su formación, ¿no? Eh, eh, Y eh, definitivamente tengo formación en ciencias por la universidad ujú, y yo siempre he pensado o he creído que siempre me ha interesado las ciencias. De hecho, estudié biología más que nada porque siempre me han gustado los animales, ¿no? Siempre he sido fanático de los animales, más que de las plantas, pero también me agradan las plantas, el mundo, el reino vegetal. Eh, y sin embargo, cuando estudiaba biología siempre pensaba o sentía que algo faltaba. O sea, hay algo que falta, ¿no? Está el yang, pero me faltaba el yin. Entonces es la ciencia oculta, la ciencia sutil, que de hecho muchos colegas no comparten esto, pero en realidad es un complemento, ¿no? No es que una desmerezca a la otra, no, son complementos, ¿no? Entonces, en cuanto a las ciencias ambientales, sería bueno, creo, si las ciencias ambientales siguieran un poco de la filosofía de la metafísica oriental, ¿no? ¿Por qué? Porque, nuevamente, eh, tenemos, digamos, una manera de hacer las cosas, ¿sí? Pero podemos hacer las cosas de manera más eficiente. Entonces, uno de los principios del Feng Shui también es
el manejo de las energías y la eficiencia. Uno quiere ser más con menos. Entonces, ese principio, de hecho, se está de alguna manera aplicando a las ciencias ambientales, pero creo que si hubiéramos escuchado un poco más antes a los sabios antiguos, no estaríamos como estamos ahora, ¿no? Por otro lado, y aquí regreso a la tríada que hablábamos de I Ching, están las energías del cielo, de la tierra y del ser humano. Es decir, el cielo, habíamos dicho que es el tiempo. Entonces, el planeta Tierra, como todo planeta, tiene un tiempo de vida. Nosotros sabemos, el planeta tiene un tiempo de vida, en millones de años, obviamente, pero tiene un tiempo de vida, o sea, tiene caducidad. Y de acuerdo al tiempo, a cómo evoluciona la existencia del planeta, eh, eso, eh, eso tiene que ver con la energía del cielo, ¿no? Es decir, el tiempo. Ahora, la energía de la Tierra es el lugar en donde estamos habitando. ¿Cómo el lugar puede cambiar, por ejemplo, a partir del tiempo? Sabemos, por ejemplo, que han habido épocas donde han habido glaciaciones grandes, ¿no? De hecho, algunos piensan que estamos, en vez de calentarnos, es un previo calentamiento para luego enfriarnos. Eso es algo que también se dice, ¿no? Entonces, esa es la energía del cielo. La energía de la Tierra es cómo la Tierra responde ante esos cambios del tiempo. Por ejemplo, analogizando un poco lo que pasa en la naturaleza con los principios de I Ching. Pero está también la energía del ser humano, es decir, ¿qué hace el ser humano ante esta situación? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo le hace frente a la situación? Si le hace frente, ¿lo está haciendo de manera virtuosa o simplemente lo está haciendo para sacar un provecho económico máximo? Hablamos de eficiencia, sí, la ecoeficiencia, que es un término que está de moda ahora, y muchas veces la ecoeficiencia es más eco de economía, más que de eco de ecología, ¿no? Porque finalmente lo que muchas empresas quieren es ahorrar dinero más que cuidar el planeta. Entonces, yo creo que habría que la energía del ser humano, es decir, cómo nosotros nos comportamos ante los cambios, porque los cambios van a venir de todas maneras, es lo que podría hacer que estemos mejor de lo que estamos ahora, ¿no? Ahora bien, hay algo también muy importante que, que muchas veces no se considera, y es la diferencia entre la suerte y el destino. Y algunas personas piensan, por ejemplo, que la suerte es sinónimo de, perdón, de azar, como diríamos en buen criollo, de chiripa. Entonces, a veces uno piensa que esa es la suerte, ¿no? Y de hecho, nosotros tenemos un sesgo con la palabra suerte. Cuando uno dice suerte, generalmente, por lo menos en el idioma castellano, pensamos en suerte como con un sesgo positivo. O sea, ¿tengo suerte o no tengo suerte? En realidad, la palabra suerte no es ni positiva ni negativa. Puede ser una buena suerte o una mala suerte, ¿no? Pero Claro. digamos que tenemos un sesgo hacia lo positivo. Ujú. Ahora bien, entonces la suerte uno piensa que, uy, qué suerte, me saqué la tinca, ¿no? Me saqué la lotería, me gané, no sé, pues una refrigeradora, un televisor, ¿no? Salí sorteado, qué suerte. Sí y no. Para los chinos en realidad tienen una palabra para llamar a suerte que se llama yun, y esa palabra en realidad es muy profunda porque no solamente se trata, no es azar en realidad. La suerte es algo que se puede calcular Ya. y uno lo puede manejar a su favor. Mm. Esto es algo, por lo menos para mí, fue totalmente disruptivo. Cuando yo aprendí esto en el ICMO, fue uno de los aprendizajes más profundos que he tenido, ¿no? En este tiempo. Saber que la suerte no es cuestión del azar y que no está totalmente fuera de mi alcance. Es decir, que con el conocimiento correcto y con la actitud correcta,
y la disposición correcta, uno puede calcular esa suerte y puede hacer algo al respecto para manejar esa suerte. Ahora, los chinos distinguen entre suerte y destino. Para ellos el destino le llaman Ming. Para los chinos el destino es algo fijo y que no se puede cambiar. Entonces, volviendo a nuestro planeta querido, Ujú. entonces el destino del planeta es que el planeta se va a extinguir. O Claro. sea, eso, cuidémoslo o no lo cuidemos, se va a extinguir. No sabemos en cuánto tiempo, pero se va a extinguir. Ese es el destino del planeta, porque los planetas, digamos, se apagan, ¿no? Ujú, Son esferas que se apagan, ¿no? ujú, Tienen cierta energía. Cuando el Sol ya no nos da energía, pues la Tierra ya no va a tener energía, ¿correcto? Entonces, el destino del planeta es que el planeta se va a extinguir. ujú, Ahora, la suerte sería cómo nosotros nos vamos a extinguir. ¿Nos vamos a extinguir viviendo lo mejor posible o nos vamos a extinguir? Bueno, como nos vamos a extinguir, bueno, pues vivamos como con todo lo que necesitemos y no importa si se contamina el mar, si genero muchos residuos, ¿no? Si los vecinos se contaminan, total. Y es lo mismo cuando uno lo lleva al plano personal. Uno dice, "Y si igual me voy a morir y solamente se vive una vez". Bueno, muchas personas piensan eso, ¿no? ujú. Entonces dicen, mi destino es que voy a morir. Eso es también destino. Eso no se puede cambiar. O sea, no hay ningún ser que sea inmortal, ¿no? Por Pero, lo pero menos por en carne. ese, pero por ese destino, igual descuidan el estilo de vida, la alimentación, el mal descanso, porque igual me voy a morir. Exactamente. O pueden decir, me voy a morir, pero voy a morir bien. También. Por ejemplo, dicen que una persona tiene, tiene más o menos un cierto número de años que va a vivir, ¿no? Vamos a decir que una persona X, por dónde vive, su combinación genética, etcétera, está destinada a vivir 80 años. Si esa persona se Ujú, se cuida mucho, puede alargar su vida unos cuantos años, ¿correcto? Ahora bien, eh, pero no es lo mismo que vivir 80 años y llegar en cama, que vivir 80 años y seguir corriendo vueltas en el parque. por supuesto. Entonces, de que voy a morir, voy a morir. Vamos a decir a los 80 años. Ujú. Pero cómo voy a morir, esa es la diferencia. Haciendo una pequeña analogía, quizá un poco burda, pero para que se entienda de qué cosa es la diferencia entre destino y suerte según el pensamiento chino tradicional. Entonces, la suerte es, bueno, voy a vivir 80 años. Yo quería vivir 90, pero bueno, me tocaron 80. Entonces, suponiendo que uno supiese eso, ¿no? Que eso no es posible, pero digamos que sí. Ya. Entonces dice, pero uno puede sacar una estadística, más o menos, el promedio de vida en el Perú es tantos años, ¿no? Entonces, yo voy a vivir unos tantos años, voy a vivirlos bien. Entonces, la suerte es qué es lo que uno puede hacer en ese respecto, o sea, lo que uno puede controlar. Ujú, El destino no lo puede controlar. Entonces, en qué nos basamos nosotros? ¿En qué enfocamos nuestra energía? En lo que se puede controlar, que en este caso es la suerte. Y el Feng Shui trabaja ese componente, el componente de la suerte. ujú. Que tiene este componente de la actitud y me imagino que otros elementos más, ¿no? Que ya nos irá detallando porque faltan unos, unas preguntas que le quiero hacer. Claro, claro que sí. Sí, sí. Profesor, este es el año de la serpiente roja de madera, ¿no? Este 2025. Entonces, ¿qué influencias se destacan para este tiempo y qué hay que considerar en el Feng Shui? Que varios deben estar atentos, ¿no? A ver qué nos trae esta serpiente roja de madera. Interesante pregunta. Y justamente para entender un poco la naturaleza del año, quiero hablar un poco sobre lo que es la serpiente de madera, ¿no? Entonces,
obviamente la serpiente de madera es como poéticamente los chinos llamaron a una combinación energética, que esta combinación energética de serpiente de madera se da cada 60 años. Entonces, esto los chinos ya lo llaman un binomio energético, es decir, la serpiente es uno de los integrantes del binomio y el otro binomio es la madera, en este caso. Entonces, esta combinación se da cada 60 años. Eso es lo primero que hay que saber. O sea, hay 60 de estos animales, son 12 animales, y estos 12 animales pasan por las 5 fases energéticas de las que hablamos anteriormente. Entonces, le ha tocado el turno a la serpiente de madera. Bien, habíamos dicho también que la madera como fase simboliza el crecimiento, simboliza inicio, simboliza desarrollo inicial, digamos. La madera, en realidad, no es madera como decir un mueble, ¿no? Una tabla, por ejemplo, sino en realidad lo que está simbolizando son las plantas. Y esto respondiendo un poco a la pregunta que me hizo anteriormente sobre cómo conciliar esto con la naturaleza. Efectivamente, lo que los chinos hicieron fue ver características de cómo funcionaba la naturaleza y de acuerdo a ello crearon su sistema. O sea, no se lo inventaron, como dirían otros, fumando opio, sino que realmente observaron la naturaleza, vieron características y patrones que se repetían y se repetían y se repetían, y ellos pudieron calcular esos patrones y nos legaron esos patrones. Entonces, bien, la madera entonces, repitiendo, simboliza crecimiento, inicio, creatividad, desarrollo, etc. Y la serpiente, la serpiente en realidad es el nombre popular de una energía que en el arte de los 4 pilares, del que ya hablamos anteriormente, es una energía de fuego. Técnicamente se le llama la rama de fuego de polaridad yin. Perdón, de polaridad yang, me estoy confundiendo. Es la rama de fuego de polaridad yang. Entonces, obviamente es difícil acordarse de rama de fuego de polaridad yang. Entonces los chinos dijeron, ¿cómo se va a acordar más la gente? Vamos a darle un nombre popular, la serpiente. Porque ellos iban a la chacra y veían una serpiente, ¿no? Iban al campo y veían una serpiente. Entonces es más fácil asociarlo a un animal de la vida cotidiana, ¿no? Ahora ya no se ve mucho porque estamos muy urbanizados, pero incluso en Lima hay serpientes naturalmente, ¿no? Hay varias especies de serpientes, solo que ya casi no se ven, están casi extintas, lamentablemente. Bueno, ¿y qué cosa es la serpiente? Aparte de ser una energía de fuego, entonces tenemos madera y tenemos fuego en realidad. La serpiente es en realidad un animal que para los chinos es positivo. En la cultura occidental es ambivalente, ¿no? Porque algunos lo consideran positivo y otros no. Por ejemplo, en la Biblia cuando uno escucha a la serpiente, se imagina a la serpiente como traición, ¿correcto? Y está bien, eso es una parte eso es un mito eh, muy antiguo también, ¿no? En el que la serpiente simboliza la traición. Sin embargo, en la cultura china, la serpiente es de buen augurio. Es más, los agricultores, cuando veían una serpiente, no la mataban, sino ellos sabían que la serpiente iba a traer buena suerte. ¿Por qué? Porque la serpiente, y ahora hablo como biólogo, es un controlador biológico. Tener una serpiente en el campo es tener un controlador de roedores. Y nosotros no queremos roedores en los campos de cultivo. Si los queremos alimentar, sí, pero si nosotros queremos cosechar, no queremos roedores en el campo de cultivo. Entonces, una serpiente es un animal que controla, ¿no? Lamentablemente en nuestro país muchas veces ven una serpiente y lo primero que hacen es la matan, pensando de que les va a picar y les va a transmitir su veneno, ¿no? Algunas ni siquiera lo tienen. En fin, el punto es que los chinos, eh, estamos hablando de la cultura china antigua y una cultura china del campo.
los chinos urbícolas son como ahora los peruanos urbícolas, es decir, que le tenemos fobia a las serpientes, porque no entendemos que son controladores y son parte de la naturaleza. Pero los chinos antiguos, los del campo, ellos sí entendieron esta noción. En fin, entonces la serpiente es un animal de buen augurio para los chinos. Y se asocia con un montón de características, voy a nombrar algunas nada más, positivas y negativas, porque todos los animales en la ronda son 12 animales eh, y cada año representa un animal, ¿no? Por ejemplo, el año pasado fue el dragón, este año es la serpiente, y así sucesivamente. Entonces, la serpiente simboliza, por ejemplo, la inteligencia, también simboliza la filosofía. Y interesante, porque es primera vez que nos hemos encontrado, estamos hablando un poco de las ciencias esotéricas, y la serpiente justamente da pie a estas conversaciones, conversaciones amenas, inteligentes, con gente inteligente, como usted, por ejemplo, y también sobre temas esotéricos, sobre temas filosóficos. También da pie a la literatura, a las artes, a la belleza y al conocimiento interior, muy importante. Entonces, con todas estas características, podemos saber un poquito cómo, eh, cómo viene este año, qué posibilidades hay en este año y tratar de aprovecharlas. Ahora bien, lo interesante es que la madera es inicio, crecimiento, desarrollo. Entonces, por ejemplo, yo siempre quise escribir un libro, pongo un ejemplo. Este año lo puedo escribir porque la madera es inicio y la serpiente es literatura. Entonces puedo iniciarme en las artes de la literatura, ¿no? Entonces, un ejemplo. O siempre quise estudiar arte y ahora tengo el tiempo. Entonces, este es un buen año para hacerlo. Quise siempre tener un grupo de lectura o un grupo para filosofar. Este es un año para iniciar eso. O si ya se inició anteriormente y fue interrumpida esa actividad, se puede regresar a esa actividad. Si ya se inició la actividad y continúa, se puede expandir porque la madera también es crecimiento. Y el fuego simboliza crecimiento pleno, plenitud o culmine, punto culmine. Entonces, uno puede, sobre ciertas artes que uno estudia, las puede expandir. El conocimiento que uno tiene lo puede expandir. Es un muy buen año para estudiar también, para capacitarse, estudiar, ¿no? Ahora bien, como todo, la serpiente también tiene su parte negativa. Entonces, la serpiente puede ser, por ejemplo, es celosa, es un animal celoso, ¿no? Posesivo. Hay un mito sobre la serpiente muy interesante. Va a tomar mucho tiempo, así que no lo voy a decir, pero está en el libro de este año del Sensei sobre las energías de este año. Y a ver, voy a mostrar el libro. No sé Eh, si se ve. sí, sí se ve. Debe ser Entonces, voluminoso, ¿no? Porque los libros del Sensei son... sí, y como es la serpiente, el libro ha crecido, se ha expandido. Coincidentemente se ha expandido el libro, está más voluminoso que nunca. Y entonces, regresando a esto, en el mito de la serpiente, voy a resumir rápido para no alargarme mucho, pero la serpiente era amiga de la rana, sí, de la rana. Y como la rana le gustaba ayudar mucho a la gente, la serpiente se pone celosa y empieza no solo a sabotear a la rana, sino empieza a picarle a la gente. Ese es lo que dice el mito. Y luego ya la serpiente recibe su castigo y luego se redime. Pero el punto es que la serpiente, ahí por ejemplo vemos que la serpiente es celosa, puede ser, ¿no? Sí, También posesiva, bien, puede ser como decimos modernamente, intensa, ¿no? Intensa, también puede ser vanidosa claro. y gustarle llamar la atención, ¿no? Ujú. Entonces, es un año también en el que puede haber crecimiento económico. Y esto va a ser muy interesante para muchas personas, ¿no? Especialmente la gente que está buscando eso. Es un año donde se puede gestar el crecimiento económico. Ahora bien,
es importante la filosofía detrás. ¿Por qué? Porque si solamente me ciño en el conocimiento y en la técnica, entonces yo, vamos a decir que aprendo a propiciar el dinero, pero si no tengo la base, no tengo la actitud correcta, eh, en buena cuenta y a largo plazo no me va a ir bien. Mm, ¿Por qué? Porque justamente la parte negativa de la serpiente es llamar la atención, ser vanidosa, mm, ¿no? Es mostrar joyas. No sé, tengo un carro nuevo, mostrarlo, ¿no? Entonces, el I Ching siempre, consistentemente, nos insta a la humildad. La humildad en la cultura china no es una debilidad, sino es una fortaleza. Aquí a veces uno dice humilde, entonces como que hasta la postura cambia, no soy humilde, claro. ¿no? Acá Es, la está persona es como, humilde. es un sinónimo a veces asociado al pobre, porque al final puede que no esté en el diccionario, pero el peso de la palabra es más por el uso que por el diccionario. Efectivamente, efectivamente, es el- es lo que usted dice, pero en realidad pobreza no tiene nada que ver con humildad. Y la verdadera humildad en realidad es una virtud, ¿no? Es una virtud positiva tanto para el pobre como para el rico, para cualquier persona. El punto es que el I Ching siempre, por eso siempre regreso al I Ching. El I Ching siempre va a instar o va a demandar que nosotros actuemos virtuosamente y con humildad. Entonces, ¿yo puedo gestar la buena fortuna este año y la buena fortuna económica este año? Sí. Sin embargo, no es recomendable ser ostentoso, Mm, ni como decimos en el Perú, no sé si se entiende en otros países, decimos sacar pica. O claro, sea, decir, yo, mira mi carro, qué bonito, no es más bonito que el tuyo, ¿no? Mira mi reloj, mira mi Rolex, es más bonito que tu Casio, ¿no? sí, pues, Entonces, entonces eso, o sea, está bien tenerlo, está bien merecerlo y ganarlo, pero claro, hay que tratar de no ser ostentoso, ser humilde y sobre todo, porque no todas las personas tienen la misma suerte que uno. así es. Entonces, a pesar de que entonces hay que saber, por eso hay que conocer la mitología y conocer las características. La serpiente es inteligente, le gusta el conocimiento interior, etcétera, pero también cuando está mal aspectada puede ser vanidosa, puede ser creída, ¿no? Mm, Arrogante. Entonces hay que tratar, como dice el I Ching, ¿no? De lo que está en exceso hay que disminuirlo, ya. ¿sí? Y más bien aumentar la virtud. Mm, claro. Entonces este año, como redondeando la idea, es un año donde la idea central es expansión. Uno puede expandir un proyecto, una idea que tiene, puede conseguir grandes cosas. Ujú, Es dable. Sin embargo, siempre hay que actuar virtuosamente. O sea, si uno busca su propio beneficio y no tiene en consideración al resto, o es más, para obtener el beneficio propio, tiene que perjudicar al resto, entonces esa persona o esas personas no van a largo plazo no van a gozar de la buena fortuna. Y van a decir, por supuesto, que este sistema y esta filosofía no sirve, ¿no? Pero en realidad esto está muy ligado con el karma. Y esto es algo que muchos practicantes de Feng Shui o desconocen o no le toman la importancia de vida, y es el karma, ¿no? Entonces, el Feng Shui debe generar buen karma. mm. Disculpa, una curiosidad, para los chinos, ¿cuál es la traducción? Porque karma es como hindú, ¿no? Para Sí, los chinos es, bueno, solo por curiosidad, sí, el sí, sí. término Hay, es, hay una palabra, disculpe que no me acuerdo ahorita la palabra, eh, pero sí hay una palabra, y de hecho hay varias palabras para karma. Y la palabra karma, efectivamente, gracias por la aclaración, es una palabra que tiene una raíz del sánscrito sí, sí, y viene efectivamente desde el hinduismo, ¿no? Entonces es una palabra muy antigua y la usamos porque es la palabra que se conoce, incluso entiendo que ya entró a la RAE, la palabra karma. Sus derivados no, por ejemplo, kármico o karmático no, no han entrado a la RAE, pero karma entiendo que sí entró a la RAE. Entonces es la palabra, estoy usando esa palabra, gracias por la aclaración nuevamente,
muy certera. Viene de una raíz hindú que en buena cuenta viene de la raíz Kri, que significa crear. Y de hecho, el sánscrito es como decir el tatarabuelo del castellano. Ah, sí, Aunque parezca raro, pero realmente el castellano desciende del sánscrito. Claro, muchos siglos atrás, pero desciende del castellano, del sánscrito. el sánscrito. Y, y Kri, la palabra Kri da crear, generar. Entonces, karma realmente, eso, otra de estas palabras, así como suerte, que es en realidad neutra. ¿Por qué? Porque no es de por sí positiva ni negativa. Ahora, en el contexto cultural moderno, cuando uno habla de karma, dice, uy, tengo un karma, ipso facto las personas piensan que es negativo, así como ipso facto piensan que suerte es positivo. Pero no, son palabras neutras. Uno puede generar buen karma o generar mal karma. Claro, Entonces, si bien el término karma es indio, la idea del karma está muy presente en la metafísica oriental, en la energética tradicional china, está muy presente. Y de hecho, desde el I Ching en adelante, todas las artes están concentradas en generar buen karma. O sea, no puede estar desligado eso. Es decir, yo no puedo generar mi buena suerte sin escrúpulos. Eso no es permisible. Uno debe generar la buena suerte sin hacerle daño a otras personas y procurando más bien ayudar a otras personas. De hecho, como dicen, ¿no? A veces uno no se da cuenta, pero cuando ayuda a otra persona, se está ayudando a sí mismo, ¿no? Ese es el efecto reflexivo. Pero sí, efectivamente es un año donde ah, se puede triunfar, se puede crecer, pero hay que hacerlo de manera virtuosa y humilde, ¿no? Ese es el truco. Ahora, la serpiente también es un animal muy dinámico, ¿no? Eh, y para algo muy interesante, ¿no? Una analogía interesante para recordar la humildad. La serpiente se arrastra, ¿dónde se arrastra? En el suelo, o sea, permanece abajo. Humildad, así como humus, tienen la misma raíz y quiere decir lo que está abajo, ¿no? Permanecer bajo, no permanecer alto. O sea, bajo perfil es sinónimo de humildad, ¿no? Entonces la serpiente realmente simboliza eso, sino que a veces se yergue y la serpiente también se sale de ahí, ¿no? Cuando está mal configurada. Entonces hay que evitar eso. Otra cosa muy importante en este año, habíamos dicho que la serpiente, y por eso la analogía energética es muy importante. La serpiente que dijimos que o que es fuego, fuego de polaridad yang. El yang es algo activo, algo que se ve, se nota. Yin es algo pasivo, es algo que permanece más oculto. Por ejemplo, el día es yang y la noche es yin, ¿no? No son opuestos, ojo, esto es muy importante. Y esto es algo que la cultura occidental le es difícil comprender. Para los chinos el día y la noche no son opuestos, son complementarios, son polaridades. Son dos caras de la misma moneda. Para el occidental son dos monedas diferentes, pero ah, para el chino son dos caras de la misma moneda. Esto es muy importante y si no se entiende esto, es difícil entender correctamente el feng shui. Pero volviendo al tema nuevamente. La serpiente entonces es fuego de polaridad yang, es un fuego que se expande y es un fuego abrasador, un fuego notorio. Y estamos viendo unos tremendos incendios desde que inició el año. Entonces, es importante tener mucha cautela con el fuego. Y de hecho, si bien no es parte del Feng Shui tradicional, pero sí es una recomendación importante, es que este año sería bueno tener, si es que no lo tienen, conseguir un extintor en su casa o lugar de trabajo y aprender a usarlo. Llevar un curso de capacitación porque ya lo estamos viendo. Por ejemplo, en Lima ha habido un incendio terrible. Para sí, las personas que no vivan aquí en Lima o que no sean del Perú,
había un incendio terrible que, si no me equivoco, hasta ahora persiste y no ha podido ser aplacado del todo. Ya van más de 20 días, Sí, casi 25 días creo, desde que se inició ese incendio y hasta donde recuerdo, no había un incendio tan voraz en muchos años, si es que lo ha habido anteriormente, ¿no? Entonces, esto es parte, lamentablemente, del aspecto negativo de la serpiente. Y por eso es importante la analogía. Este es fuego expansivo, pero también da la casualidad que es fuego literal, es un fuego que prende e incendia, ¿no? Entonces, mucho cuidado con las cocinas, no dejen prendido la estufa, si es que están cocinando algo, revísenlo, estén cerca, no se vayan a comprar a la esquina dejando el agua hirviendo, ¿no? Revisar las conexiones eléctricas. las Yo velitas, sé que esto, perdón, las velitas. las velas, muy importante apagarlas antes de salir de casa, ¿no? Muy importante. No dejar velas prendidas. ¿Por qué? Pero dice, pero si todo el tiempo yo lo hago, ¿por qué este año va a pasar? Es que este año van a pasar cosas que normalmente no pasan. Y esto ya no es físico, esto ya es metafísico, ¿no? Pero es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Entonces, Y eso pues es algo hombre, muy importante este este año año. también fue lo del intocable Hollywood, ¿no? Que, Dios mío, qué terrible ese incendio. Sí, terrible. O sea, a todos les toca. Sí, Y también la serpiente tiene mucho que ver con accidentes. Están habiendo accidentes aéreos, por ejemplo, ¿no? Accidentes, choques, todo eso es fuego. Entonces ese es el fuego en el lado negativo, en mucha violencia también. sí. Lo estamos viviendo también en el Perú, por ejemplo, ¿no? Mucha violencia, demasiada violencia. Entonces, lamentablemente, eso es parte del fuego de la serpiente. Entonces, así como se ve la violencia en la calle, entonces uno tiene que tratar de controlar la violencia interna que uno tiene, porque dicen que finalmente lo que se ve en la calle es reflejo de lo que es uno dentro. Entonces es importante, aunque no aparezca, ¿no? Pero es importante que tengamos en cuenta esa enseñanza de la serpiente de madera, ¿no? Y y por qué hablaba también de la parte económica, no solo por el principio de expansión, sino que el fuego también simboliza entusiasmo. Cuando la gente se entusiasma, compra. Cuando la gente compra, mueve la economía, los mercados suben. Entonces, hay que comprar. Claro, no hay que, también hay que tener cuidado de no despilfarrar, Claro, pero es importante mover la economía, ¿no? de hecho. Sí. Bien, profesor Tacano, hay muchísimo. Hay que grabar otra hora mañana. Hay bastantes detalles interesantes. Va a desarrollar un curso, el curso de Feng Shui para el año de la serpiente 2025. Nos ha estado comentando estos principios, estas recomendaciones, ¿no? Ahora, este curso dice que va a considerar, ¿no? Algunos alcances para lo que son nuestras viviendas, negocios, centros laborales, ¿no? Y saber identificar estas energías positivas y negativas. Cuéntenos, por favor. Sí. El Feng Shui es un arte en el que uno puede calcular las energías positivas y negativas. Entonces, cuando uno calcula dónde están las energías positivas y negativas, puede hacer algo al respecto. Ahí viene justamente la parte filosófica sobre lo que hablábamos de la suerte y el destino. Entonces, yo no puedo controlar el destino, pero sí puedo controlar mi suerte. ¿Cómo controlo la suerte? Habíamos dicho que para los chinos la suerte se puede calcular. Entonces, todo eso que es abstracto en el Feng Shui es una de las artes que lo vuelve concreto. Ujú. Es decir, ¿cómo puedo calcular? Entonces, yo cuando escuchaba eso decía, ¿cómo se puede calcular la suerte? ¿Cómo es posible hacer eso, no? Entonces, el Feng Shui justamente tiene un método en el que justamente lo enseñamos en el curso, y es que uno puede ubicar usando una brújula dónde están las orientaciones. En este caso son
4 orientaciones cardinales, 4 intercardinales, pero nosotros añadimos complejidad. Y añadir complejidad significa añadir precisión. En vez de tener 8 sectores circulares, suponiendo que la casa la dividimos en un círculo, es como tener una torta y dividirla en 8 partes, más el centro, ¿no? Más o menos así. Imaginen una torta, dividimos 8 partes y el centro, entonces 9 partes en realidad. Nosotros añadimos más complejidad. Como queremos tener más invitados, cada parte la dividimos en 3. Entonces, finalmente, tenemos 24 secciones Ujú. que nosotros le llamamos las 24 montañas. Entonces, ¿qué van a aprender los alumnos en este curso? Van a aprender a calcular dónde están esas 24 áreas, que en realidad son las 8 áreas, pero divididas en 3. Van a aprender a calcularlas y luego van a aprender a cómo curar las áreas positivas y negativas y hacerlo en su propio, en el plano de su propia casa. Primero se hace el feng shui en la casa, y si es que se pudo hacer el feng shui en la casa, se podría hacer en el negocio también. Entonces, eso es lo que aprenden los alumnos en este curso. Y antes de la parte práctica viene la parte teórica, donde hablamos sobre las 5 fases energéticas, el chi, qué tipos de feng shui hay, y los principios detrás de la filosofía del feng shui, los principios básicos. No hablamos mucho del I Ching porque no hay tiempo, el curso es más práctico, pero sí lo mencionamos lo necesario para que los alumnos entiendan qué energías son, eh, qué simbolizan, dónde están ubicadas y qué pueden hacer al respecto. Ok. Sí. Bien, profesor Tacano, ha sido un gusto. Al cierre de esta reunión voy a compartir su flyer ya de este curso que de verdad va, va a ayudar a crecer, ¿no? Conocer tanto nuestra naturaleza, qué valores considerar, o sea, puede venir, como usted dice, estos diferentes símbolos de los animales, pero hay que saber aprovecharlos porque tienen esta polaridad, ¿no? Que Sí, efectivamente. escapa a ningún elemento que nos aporta pues la sabiduría oriental china. Y muchísimas gracias por la invitación, Analí. Ha sido un gusto Bueno, conversar con usted y ojalá se repita pronto. Muchísimas gracias y éxitos en su programa. muchas gracias y que no sea pues que haya otra oportunidad. Será un Y gusto. qué bueno que tiene su blusa roja, ¿no? Como la serpiente de Dos, madera. Coincidentemente, ¿no? El pero no soy rojo es serpiente. fuego, por si acaso. Me tendrá que hacer ahí mi natal o cómo le llama ese La mapita. carta natal. Sí. Claro, cómo no, con gusto. Ay, pues muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a usted, un placer.